Bueno, esta es la primera parte de la explicación referente al tema teórico de encauzamientos. Vamos digamos, a abordar un poco lo que significa un encauzamiento, para qué se encauza y cuáles serían los efectos que produce un encauzamiento. Recordemos que un encauzamiento básicamente lo que significa, digamos, es la intervención antrópica de un cuerpo de agua, que en este caso es un río, ¿cierto? Y esa intervención, digamos que va a generar una reacción del río, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos cualquiera de las intervenciones que vamos a mencionar, de las 6 intervenciones que vamos a mencionar en este momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que el río no se queda quieto, ¿cierto? Si le hacemos algo al río en cuanto a intervención, en cuanto a no dejarlo respirar como ha venido respirando a través de su historia, pues el río no se queda así nomás, ¿cierto? Y va a reaccionar para llegar a unas condiciones, por así decirlo, de estabilidad. Ahora, esa es una opción. Una opción es encauzar porque uno nota que el río no está estable, ¿de acuerdo? Porque hay demasiados cambios en cuanto a socavación o erosión y en cuanto a sedimentación o acreción de los fondos. Esa es una opción. La otra opción es que encaucemos precisamente para ayudarle al río a estabilizarse, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Lo ideal es llegar a esa segunda opción, a intentar, digamos, generar estabilidad en río y fuera de eso beneficiarnos de algunas digamos, de esas actuaciones, beneficiarnos de esas actuaciones de encauzamiento para algunas, para la generación de infraestructura o para impedir algunos efectos que puede producir, digamos que el sentido natural de los ríos, como puede ser las inundaciones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué o cuáles serían los objetivos de un encauzamiento? Pues ahí nombramos 6. Una, clarísima, la protección frente a inundaciones, ¿cierto? Entonces, muchas veces encauzamos precisamente para evitar inundaciones. La otra, proteger los márgenes de un río con diferentes objetivos, ¿cierto? Eh, Incluso para generación de infraestructura sobre los márgenes de los ríos o sobre una curva de un río, sobre un meandro, sobre tramos rectos, etcétera. La tercera, básicamente para, para lo que tiene que ver con el aprovechamiento del agua, ¿cierto? Para cambios que tengan que ver con asegurar, digamos, asegurar la planificación de una determinada población. Entonces, si nosotros queremos estar seguros de que el río no vaya a tener cambios importantes a futuro, porque estoy planificando de determinada forma, como gestión y planificación urbana o rural, entonces tenemos que asegurarnos de encauzar de manera estable, que eso es un tema de los que vamos a ver, ¿cierto? O sea, cómo estabilizar un cauce, cómo encauzar, pero de manera estable, que después no vaya a generar problemas más adelante, ¿cierto? Otra, mejorar obviamente las condiciones de flujo, de transporte de agua, ¿cierto? Que la cuantificación de ese caudal sea más claro, ¿cierto? Entonces, básicamente podemos encauzar y estabilizar un cauce precisamente para eso. Otra, simplemente para utilizarlo como canal estable y uso de navegación. Eso se usa mucho en Europa. En Europa sí realmente se utilizan los cuerpos de agua, los ríos, se utiliza mucho para el transporte, ¿cierto? Transporte de mercancías o transporte, digamos, turístico, por así decirlo. En ese sentido no utilizamos mucho eso en Colombia, pero
se debería empezar a pensar, obviamente, en forma seria en ese sentido, ¿cierto? O un último uso simplemente para volverle las condiciones naturales al cauce, ¿cierto? Entonces, esa es la otra opción. La otra opción es que simplemente empecemos a devolverle al río su forma natural estable y estamos hablando de una renaturalización de cauces. Eso en cuanto a los objetivos de un encauzamiento. Ahora, ¿qué pasa después de que logramos encauzar un río? Tenemos que tener presente que van a haber unos efectos, ¿cierto? Va a haber una respuesta del río ante esos cambios que nosotros estamos generando, ¿sí? Entonces, ¿por qué se generan esos cambios? ¿Por qué se generan esos cambios? Pues básicamente porque mmm, si nosotros estamos generando un encauzamiento, el río, no, lo que decíamos, no se va a quedar quieto. El río va a buscar su estabilización. ¿Y cómo genera esa estabilización? A través de cambios en el fondo o cambios en la planta del trazado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que dice acá. Funcionalmente, un cauce o encauzamiento es la vía de circulación de un caudal de agua acompañado de material sólido. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando se afecta algo que tenga que ver con el material sólido? ¿Sí? Entonces, cuando este último no circula en equilibrio, dice, tiene lugar a sedimentaciones o erosiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el tema de transporte de sedimentos? Nosotros veíamos claramente que las condiciones de la balanza de Lane generaban compensaciones. Entonces había exceso de transporte de sedimentos o disminución de transporte de sedimentos o exceso de socavación o erosión o disminución de erosión o socavación, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, eso dependía de qué? Del caudal dominante, del caudal del río, del aumento o disminución de velocidades de ese flujo, ¿cierto? Y entonces todo se iba compensando de una u otra forma. Pero entonces se notaban cambios y esos cambios, si son muy, muy evidentes y demasiado grandes, pues se considera que no está en equilibrio ese río, ¿de acuerdo? Ahora, cuando son cambios normales, cambios no muy pronunciados, digamos que se puede llegar a considerar un río en equilibrio, ¿de acuerdo? La idea es que el río esté en equilibrio. Entonces, proteger, digamos, por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿qué pasa cuando se protege frente a inundaciones en regiones llanas? Que es el ejemplo que se menciona en esta diapositiva. Pues digamos que, supongamos que tenemos un delta, ¿y qué pasa en el delta? En el delta de un río lo que sucede es que se aumenta la longitud del río. Obviamente que un río tiene mayor longitud si tiene más curvas que si es un tramo recto, ¿cierto? Entonces, si en vez de tener el río en tramo recto y se empiezan a formar meandros y curvitas y se empieza a volver meandroso el río, pues está aumentando su longitud. Y si está aumentando su longitud, ¿qué pasa según todo esto que vimos de formas, de formas del río, de morfología, todo esto? Si se aumenta la longitud, pues va a disminuir la pendiente de fondo. ¿Y qué pasa si disminuye la pendiente de fondo? Pues que el agua va a ir más despacito, va a ir con menos velocidad. ¿Y qué pasa cuando el agua va más despacito con menos velocidad? Pues va a haber mayor sedimentación, ¿cierto? Y ese aumento de sedimentación o acreción, digamos, del fondo del cauce principal del río, lo que va a generar es que se vaya a empezar a desbordar el agua. Entonces genera inundación. Entonces, ¿cuál es la intervención? Pues el encauzamiento. La intervención más inmediata, pues el encauzamiento, ¿cierto? Ya a partir de ahí podríamos hablar de muchas cosas y tendríamos que ver, digamos, la posibilidad de impedir flujos de la cuenca aguas arriba. Si una cuenca aguas arriba tiene mucho efecto de erosionabilidad, por ejemplo, pues ¿qué pasa? Que se está generando un aumento de caudales muy desbordado que van a afectar la zona plana, aguas abajo. Pero ese es otro tema que seguramente veremos después en otro curso, en modelación hidrológica distribuida o en hidrología urbana, ¿cierto?
Pero digamos que la intervención, la inmediata sería eso que les digo, ver qué pasa en la cuenca de aguas arriba. Ahora, supongamos que ya tenemos el problema, ya digamos que necesitamos una intervención inmediata y no a largo plazo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues intervenir, encauzar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un encauzamiento del río? Cuando hacemos ese encauzamiento del río, porque se me está inundando, entonces eso que estaba pasando inicialmente, que se me estaba generando sedimentación en el fondo, ¿cierto? Para aumentar la altura de lámina de agua e inundar, lo estamos, digamos que estamos trasladando el problema al propio cauce principal del río. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encauzamos, estamos generando unos jarillones o unos diques laterales, ¿cierto? Y al generar ese encauzamiento, entonces lo que estamos generando es que la sedimentación que se me estaba trasladando, digamos, a la zona de llanuras de inundación, ¿sí? Por efecto de esa inundabilidad, pues se me va a acumular muchísimo es en el fondo del propio cauce. Entonces se me va a sedimentar muchísimo más en el propio cauce. Entonces se me va a crecer el fondo de ese cauce, ¿cierto? Por lo tanto, se me va a aumentar, obviamente, la altura de lámina de agua. Entonces, terminamos teniendo el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa? Toca volver a seguir aumentando jarillones. Y vuelva y aumente, y vuelva y aumente, y aumente diques, ¿cierto? Entonces, ahí se enuncia un ejemplo muy, muy clásico del río Mississippi, y dice que tiene diques que alcanzan incluso los 15 metros de altura, ¿sí? Entonces, digamos que son situaciones muy, muy, muy típicas. Otro de los ejemplos que podemos aquí mostrar es el de los ríos trenzados. Acuérdense los ríos trenzados que tienen como varios cauces, ¿cierto? Con un cauce principal, digamos, como se ve acá, pero digamos que tiene otros cauces pequeñitos. Entonces, digamos que lo que dice acá, ¿no? Estabilizar y hacer navegable un cauce trenzado ha conducido a efectos dañinos. Entonces, para estabilizar el río y aumentar su calado, se fuerza al agrupamiento o concentración de los brazos. Entonces, lo que se hace acá, digamos, es generar un solo brazo principal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso lo que va a generar es que se erosione mucho más el fondo. Como va a pasar más caudal por acá, ustedes saben que a mayor caudal, mayor erosión, ¿cierto? Entonces se genera una erosión acá, también va a aumentar después con el tiempo la depositación, pero el efecto inmediato es que se empieza a generar una incisión del fondo, una erosión del fondo, ¿cierto? Entonces a manera de ejemplo muestra lo del río Rin, ¿cierto? Y muestra que las incisiones pueden llegar a ser de 7 metros. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos se lo permiten desde el punto de vista económico y simplemente empezaron a aportar de manera artificial pues material granular al río para compensación, ¿cierto? Pero son cosas que tenemos que tener, digamos, en cuenta y tener mucho cuidado.